El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío también yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Estamos en el domingo de la misericordia, segundo domingo de la Pascua, domingo de la misericordia, que se le llama también el domingo del amor. ¿Por qué? Vamos a ver por qué nos habla hoy de qué nos habla hoy la palabra de Dios. Y hoy escuchamos la institución del sacramento de la reconciliación. El jueves Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Hoy está instituyendo el sacramento de la reconciliación o confesión. Primero Jesús se hace presente. Ahora también sigue siendo exactamente igual. Ahora se hace presente a través del sacerdote. Y es Jesús el que nos escuchará los pecados, y es Jesús el que nos perdonará los pecados. Por eso todos deberíamos de tener confianza y deberíamos de tener paz en el momento en que llegamos delante de Él para pedirle perdón. Sí es cierto que necesitamos nosotros un arrepentimiento, pero un arrepentimiento lleno de paz. No un arrepentimiento lleno de temor, no un arrepentimiento lleno de inquietud, sino un arrepentimiento lleno de paz. Un arrepentimiento lleno de paz conlleva el que la persona confíe en la misericordia de Dios, confíe en el amor que Dios le tiene. Y por eso es que se expresa esa paz. Y la paz nos ayuda a expresar con verdad nuestros pecados. Expresar con verdad, sin tratar de maquillarlo, sin tratar de esconder un poquito, sin tratar de cuidar nuestra propia imagen delante del sacerdote para que no se vaya a desanimar de nosotros, no se vaya a escandalizar de lo que hacemos. Para eso necesitamos tener paz en el momento de confesarnos. Por eso Jesús nos da la paz también. En el Génesis encontramos unas de las consecuencias del pecado que no se nos debería de olvidar. Algunas de las consecuencias del pecado. Hoy solamente quiero tomar 3 de ellas. Estas consecuencias: el miedo, la vergüenza y la ceguera culpable. El miedo, ¿por qué? ¿Por qué es tan dañino el miedo? Porque el miedo hace que nosotros nos escondamos de Dios. El miedo hace que nosotros huyamos. Es lo que hace Adán y Eva.
huyen de Dios. Los que antes salían esperaban con alegría el momento del encuentro con Dios al atardecer, ahora salen huyendo de Dios, huyen del amor. Fíjense lo terrible que es esto. Están huyendo del amor y por eso se pierde en el ser humano la capacidad de recibir amor y la capacidad de dar amor. Se ha perdido. Cada vez estamos más lejos del paraíso. Cada vez estamos más lejos de Dios. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Porque seguimos abrazando el pecado nosotros. Y por eso es que hemos perdido la capacidad de recibir el amor, porque estamos huyendo de él, y si no lo recibimos, ¿cómo vamos a poder dar amor si no lo tenemos? Otra consecuencia del pecado es la vergüenza. La vergüenza hace que Adán y Eva no quieran ver a Dios a la cara. Cuando le pide el profeta, Señor, permíteme ver tu rostro, mi rostro no lo puedes ver, le dice el Señor. Si vieras mi rostro morirías, no puedes ver mi rostro. Adán sí lo veía, todos los días al atardecer bajaba, todo se perdió. ¿Cuántas cosas? El pecado, ¿qué es lo que hizo? Que ya ni siquiera Adán quisiera ver a Dios a la cara, ya no quiere salir al encuentro de Dios. Y por eso se perdió la capacidad de la oración como un encuentro íntimo, agradable, necesario, placentero con Dios, para pasar a ser una necesidad ya no agradable, sino una obligación penosa. Tengo que orar. No he ido a misa, tengo que ir, esto es una de las consecuencias del pecado, y viene a través de la vergüenza que generó. Otra consecuencia, la ceguera, pero la ceguera culpable. Adán culpa a Eva. ¿Por qué hiciste esto, Adán? La mujer que me diste, ella me dio, ella tiene la culpa. Eva, ¿por qué lo hiciste? La serpiente me engañó y comí. La ceguera culpable. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace cobardes. Somos valientes para pecar y somos cobardes para solucionar el daño que hemos cometido con el pecado. Consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. Al ir aumentando nosotros nuestro pecado personal, el pecado social, al irlo aumentando, nos hemos ido alejando cada vez más del amor de Dios y por lo tanto del amor al prójimo. Ahora, con esta contingencia que estamos sufriendo todos, se está expresando de una manera más clara esto. Ahorita muchos se están dando cuenta que no son capaces de vivir juntos por un tiempo largo. No son capaces de estar unidos sin estarse peleando, sin haber conflictos. No saben estar juntos. Nos estamos alejando cada vez más del paraíso. Las casas, las familias, cada vez se parecen menos al paraíso. Cada vez nos alejamos más del cielo. En lugar de regresar a Él, cada vez estamos nosotros peor. Cada vez es más peligroso estar entre nosotros mismos. Después del pecado, el ser humano se tuvo que cuidar del veneno de las serpientes y de las garras de los leones. Pero cada vez que nos alejamos más de Dios, el ser humano se tiene que cuidar de sí mismo. Tiene que cuidarse de sus mismos compañeros, de su misma familia, porque todos, si nos vamos hasta la raíz última que es Adán y Eva, todos somos parientes. Todos estamos enlazados, todos formamos de alguna manera la familia humana. Pues esta es otra de las consecuencias del pecado. Nos hace cobardes, no queremos a veces ni siquiera confesarlo tal como son las cosas, queremos maquillar, queremos reducir, queremos cuidar aún en el pecado nuestra imagen y hacemos lo mismo que Adán. Volvemos a huir del amor de Dios. Huimos de la misericordia divina. La palabra de Dios hoy nos presenta también
al apóstol Tomás, el apóstol que no creyó que Dios le amara tanto. Tanto me amó el Señor que murió, tanto me amó que resucitó. Necesito ver las pruebas de ese amor, dice el apóstol Tomás. Exige ver las llagas de Jesús. ¿Qué son las llagas de Jesús? La muestra del amor que ha tenido por nosotros. Esas son las llagas de Jesús, la muestra del amor que ha tenido por nosotros. Son la prueba del amor de Dios por nosotros. El que Jesús tenga las llagas en su corazón, en su costado, en sus manos, en sus pies, es como si tuviera tatuado nuestro nombre. Es una manera como si Jesús se hubiera tatuado nuestro nombre en su carne, porque cada llaga es un grito de amor. Cada llaga es un aún te amo, te sigo amando, cada llaga. ¿Y nosotros qué hacemos? Huir de ese amor, huir de ese amor. Y por eso cada vez perdemos más la capacidad de amarnos incluso a nosotros mismos. Y si no podemos amarnos a nosotros mismos, no podemos esperar que pudiéramos amar a los que nos rodean. Cada llaga que vemos en Jesús en la cruz, que meditamos en cada Semana Santa, cada llaga es el grito del buen pastor que está llamando a la oveja que el pecado le arrebató. Cada llaga es un grito del amor del buen pastor. Está llamando a su oveja, está mostrándole su amor. Y cada pecado de nosotros nos hace escondernos de esas llagas, nos hace huir de ese llamado, es decir, huir de ese amor. Nos hace dejarlo gritando en el desierto solo. Eso es lo que hace el pecado, que Jesús se quede gritando nuestro nombre en el desierto. Por eso, repito, con esta contingencia nos estamos dando cuenta de todo el amor que falta en la familia. Cómo nos falta capacidad de soportarnos, cómo nos falta capacidad de perdonarnos, cómo nos falta capacidad. Esta forzosa unión de la familia, el estar forzosamente todos en casa, está haciendo que se conozcan incluso muchos de las familias. Se están conociendo verdaderamente apenas algunos de la familia. Esta contingencia está ayudando a que nos demos cuenta si hay amor o si falta el amor en la familia. Y si no podemos soportarnos, si no tenemos suficiente amor para sobrellevarnos y para estar bien juntos y sentirnos bien, significa que seguimos huyendo de las llagas de Jesús. ¿Por qué? Porque nos está faltando ese amor de Dios en nuestro corazón. Eso es huir de las llagas de Jesús. Por eso hoy pidamos la intercesión de Santo Tomás. Pidamos a Dios Padre nos conceda la intercesión de Santo Tomás, que nos ayude a dejarnos vencer por las llagas de Jesús. Tomás fue vencido por las llagas de Jesús. Tomás cayó de rodillas y fue vencido por las llagas de Jesús. Pidamos que nos ayude a que también nosotros nos dejemos vencer. Pidamos la intercesión también de la Santísima Virgen María, para que nos ayude a dejar de huir de las llagas de Jesús, como lo hizo Judas. Judas huyó como Adán y Eva, huyó del amor de Dios. El pecado de Judas lo llevó a pensar que no podía alcanzar perdón y se suicidó por eso. Para que también nosotros no vayamos a llegar a caer en la desesperación cuando sentimos esa falta del amor en nosotros, la falta del amor en la familia, es simplemente porque falta el amor de Dios allí dentro, en medio de nosotros. ¿Qué hay que hacer? ¿Desesperarnos? No, hay que ponernos a trabajar para que vaya creciendo el amor de Dios ahí. Pidámosle a la Virgen que nos ayude a entender en esto. Pidamos la gracia entonces de dejar de correr, de aceptar que somos pecadores, de dejar de buscar las justificaciones.
Yo soy así, pero es que los demás tienen la culpa. Yo me equivoqué, pero es que los demás, es que el otro me dijeron, es que allá me mandaron esto, es que aquí me mandaron lo otro. Hay que empezar a dejar de buscar nuestras justificaciones. Hay que empezar a dejar de buscar culpables para reconocer nuestra propia culpa, para dejar de correr como empezó a correr Adán y Eva, para alejarse de Dios como consecuencia del pecado. Hay que aprender, hay que pedir la gracia de aceptar, de decir yo soy culpable, yo caí en pecado porque yo me dejé engañar, yo me dejé engañar. Porque cuando decimos es que la culpa la tiene, entonces el pecado lo tiene la persona culpable. Y nosotros nos quedaríamos sintiéndonos sin culpa, pero nos puede pasar lo que a Pilato. Ya ven que Pilato pidió una jofaina y cosas y se lavó las manos y dijo, yo me lavo las manos, yo no me hago responsable de la muerte de este justo. Pero por más que se lavó las manos, de todos modos siguió siendo verdaderamente culpable, porque estaba protegiendo él en ese momento la posición que tenía y aceptó la injusticia con tal de seguir gobernando en ese lugar. Entonces tenemos nosotros también que aceptar, soy culpable, yo me dejé engañar, yo me dejé engañar. El día que reconozcamos nuestro pecado y arrepentidos nos dejemos perdonar por Dios y nos dejemos amar por Dios, el día que dejemos de huir del amor de Dios y lo aceptemos, vamos a volver a amarnos en la familia. Vamos a volver a amarnos verdaderamente en la familia, como lo escuchábamos hoy en la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todos tenían todo en común, porque eran familia. Todo era en común, lo que uno tenía, lo que uno hacía, era para provecho de todos. Nadie trabajaba para sí mismo. Todo lo que tenían los demás lo ponían al servicio, lo vendían, se entregaba el dinero para hacer el bien, para beneficio de todos los que se habían convertido. Dice la palabra de Dios que toda la gente de ese tiempo los admiraba y los aceptaba, y por eso es que muchos se iban añadiendo a esa nueva clase de vida. ¿Cuál? La suscitada por Pentecostés. El Espíritu de Dios, el amor de Dios en el corazón humano. Lástima que después nos fuimos alejando nuevamente de Pentecostés, hemos ido dejando a un lado el protagonismo del Espíritu Santo para salir nosotros como protagonistas, y ahí estamos otra vez cayendo en el pecado, huyendo de Dios, perdiendo la capacidad de amar. Hoy pidamos al Señor nos concede esa gracia, hoy día de la misericordia, que nos conceda la gracia para que dejemos de huir del amor de Dios y lo aceptemos. Y llenándonos del amor de Dios, lo podamos vivir en la familia. Y pidamos que ese día comience desde hoy, no que un día suceda. Hoy mismo, que nuestro corazón se vaya disponiendo a recibir el don del Espíritu Santo para que empecemos a vivir en el mundo como se vive en el cielo. Ya desde ahora empezar a acostumbrarnos a vivir en el mundo como se vive en el cielo. Pero los demás no lo hacen. Pero nosotros podemos vivir como se vive en el cielo, independientemente de los de nuestro alrededor. Que el Señor nos conceda entonces que ese día comience hoy, que la misericordia de Dios nos ponga en camino hacia el amor. Lo pedimos por los méritos de Jesucristo, muerto y resucitado, y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María y su alegría cuando recibió el primer beso después de la resurrección. Alabado sea Jesucristo.